No sé los motivos por cuales en la cabeza de usted ha entrado la idea de crear copiapó de semillas. Si te has metido en mi vídeo, entonces igual da que no quieres comprarlas porque te parecen caros, los quieres hacer por interés, o te parece curioso, o ya tienes las semillas de las plantas tuyas. Hay muchas maneras de germinar las semillas de copiapó y te voy a explicar cómo sembrar copiapó en la manera como lo hago yo. Como las semillas de copiapó suelen ser bastante caros, voy a explicar la manera más segura. Voy a echar el alcohol en un pulverizador para tratar mis bandejas con más comodidad. La caja de plástico azul es una bandeja para cocina que venden en tienda china por poco dinero, €1 o algo más. Las dos cajas transparentes es un envase normal de carne de supermercado. Bien lavadas, tratadas con alcohol y he hecho yo 4 agujeros en cada uno para drenaje. Aquí tengo arena de río de 1 a 3 milímetros por granulametría. Va a estar en microondas con máxima potencia 2 minutos. Me interesa tener el sustrato estéril para evitar los hongos y otras plagas. Ahora lo voy a echar en mi bandeja preparada y en la otra bandeja voy a echar la acadama, que supone que cuando viene ya está esterilizada, pero yo por si acaso la esterilizo en misma manera con microondas. La acadama la preparo para unas semillas de Astrophytum que me vino de Japón y unos cactus que luego posiblemente voy a usar como portainjertos. Ahora voy a preparar el agua para humedecer mi sustrato. Pasa primero por el filtro y luego por hervidor. El agua dejo unos 10 minutos para que no me deforme el plástico y la voy a echar en la bandeja para humedecer mi sustrato de abajo. Siguiente paso, preparo el agua oxigenada. Un poco de algodón y me pongo guantes. El agua oxigenada necesitamos para tratar posiblemente restos de fruta de cactus que puede ser que tienen las semillas, porque no quiero que luego se pudren los cactus bebé. Aparte es muy cómodo porque así no se pierde ni una semilla, porque los pegas así con algodón mojado en agua oxigenada. Y ahí puedes contarlas o verlas con lupa, lo que te da la gana. Por ejemplo, tratando las semillas, teniéndolos en una hoja de papel, pues suelen saltar y desaparecer. Y así no pierdes ninguna. Te lo voy a repetir otra vez para que veas cómo los pego con algodón mojado en agua oxigenada. Y los voy a sembrar con una pinza, así como ves en el vídeo, que es muy cómodo. Pero cuando los pillas, no aprietes mucho porque con pinza puedes romperlos. Y no los estoy echando dentro de la arena, se quedan así, en una fila y por encima. Las semillas de copiapó tienen bastante depósito para alimentarse durante un mes y tienen alto riesgo de bacterias, de hongos, etcétera, etcétera. No te olvides marcar las semillas que tienes plantados. Ahora voy a instalar la bandeja mía con semillas por encima de una alfombra calefacción, temperatura de 20 a 25 grados. La alfombra no se apaga durante 2 semanas. Pongo una tapa transparente para mantener la humedad. Importante, a copiapó le importa cambio de temperatura de día y de noche. Por esto durante 10 horas del día le pongo una lámpara y por la noche la apago.